A lo largo de su ministerio, los líderes religiosos desafiaron la forma en que Cristo observaba el sábado. Ante la crítica, Cristo enfatizó su autoridad como Señor del sábado. También mostró el modo correcto de observar el sábado. Hoy confrontamos no solo el desafío de la correcta observancia del sábado, sino también la creencia popular de que el domingo es el día de descanso. Aquellos que argumentan a favor del domingo, sin embargo, no tienen en los evangelios nada que sustente su postura. Las controversias acerca del sábado en estos 4 libros solamente se refieren a la forma en que debe ser guardado y no a cuándo debe ser observado. La vida y las enseñanzas de Jesús no dejaron duda de que el séptimo día seguirá siendo el día de descanso de Dios, incluso después de su muerte y resurrección. Esta semana consideraremos la relación de Cristo con el origen del sábado y su señorío sobre él. Luego, estudiaremos el ejemplo y las enseñanzas de Jesús en cuanto a la observancia del sábado. Por último, veremos de qué modo las palabras de Jesús y el ejemplo de sus discípulos revelan la validez permanente del sábado después de su resurrección. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos enfrentamos a un nuevo desafío. Vamos a conversar acerca de otro tema de las Sagradas Escrituras que creo que es importante que lo tengamos bien claro. Aquí estamos junto a Alberto de la Noé, como siempre, y esperamos en esta conversación poder también incluirlo a usted. Antes de entrar en materia, ¿qué te parece si invitamos a alguien que es el principal en nuestra conversación? Le pedimos que nos acompañe en esta oración. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano generosa y también te agradecemos por poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría de lo alto, que podamos comprender y podamos, Señor, avanzar en nuestra vida cristiana. Bendice, también te rogamos, a nuestros amables televidentes y bendice sus hogares y sus familias. Pedimos todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que seguramente va a tener algún tipo de controversias, porque no todos están de acuerdo. Y creo que eso vamos a tener que aclararlo con las Sagradas Escrituras. Se trata del 4º mandamiento de la ley de Dios, el sábado. ¿Qué te parece? Bueno, aquí en Génesis capítulo 2, versos 1, 2 y 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto creo que, en primer lugar, nos está hablando de que fue Dios el que apartó este día y lo apartó no porque él estuviese cansado. Creo que él hizo días de 24 horas, semanas de 7 días, porque estaba pensando en nosotros. Recordemos que Dios no está limitado a tiempo y espacio. Somos nosotros los que estamos limitados. Entonces Él nos dejó una semana de 7 días que no tiene ningún asidero astronómico como lo tiene, por ejemplo, el mes, eso es importante, el año, sí. En fin. Todo esto tiene un asidero, como dije, astronómico. Recordemos que el año es el periodo que dura la traslación de la Tierra. El día es el periodo que dura la rotación de la Tierra.
El mes está determinado por la luna, en fin, tenemos base astronómica, pero para la semana no tenemos ninguna base astronómica. Por eso tenemos que considerar de que fue Dios el que hizo una semana de 7 días, porque Él que nos creó sabía cuánto tiempo nosotros podíamos trabajar y cuál era nuestra necesidad. Y en base a eso lo hizo, no pensando en Él, sino pensando en nosotros. Y como vamos a seguir hablando de Cristo y el sábado, ¿no es cierto? Alguien podría decir, pero ustedes leyeron un versículo que dice que Dios creó todas las cosas, sí, y fue Dios el que hizo y reposó el sábado. ¿Qué relación tiene eso con Cristo? Colosenses se va a encargar, San Pablo se va a encargar de decirnos que, hablando del Hijo, él dice, por Él, es decir, por el Hijo, ¿no es cierto?, fueron creadas todas las cosas. Y gracias a Él subsisten todas las cosas. Y no podemos olvidar tampoco que Cristo es Dios. Claro. Es Dios. Entonces, cuando habla de que Dios creó, perfectamente podemos decir que Cristo fue el que creó, porque Cristo es Dios. Y Cristo está a la misma altura que el Padre y el Espíritu Santo. O sea, los tres, como también lo conversamos al comienzo de estas conversaciones, estuvimos conversando acerca de la divinidad. Esta divinidad que está formada por 3 personas, pero que son personas y que, a pesar de ser individuales, tienen exactamente los mismos atributos, forman la divinidad. Y en Cristo, en Jesús, en Él, nos dice... creadas todas las cosas. No, y en Él habita la plenitud de la divinidad, justamente, corporalmente también. Así es. O sea, ahí está el nexo, ¿no es cierto?, de lo que creemos. Entonces, tenemos que considerar de que Cristo entonces es el creador del sábado. Y Él, como dijimos, lo creó para nosotros, para nuestro bien, para nuestro bienestar. Bueno, eso yo creo que ya es un asunto también que debemos volver a subrayar, porque, siendo honestos, Horacio, se crea este conflicto, este mismo conflicto que tuvo este estudiante que recordábamos al comienzo, sí, ¿cierto? Comparativamente, es poco el número de personas que guardan el día sábado. Yo sí, no sabría ni siquiera decir qué porcentaje, pero es muy poco. Y se crean los conflictos a raíz de eso, porque el mundo, ¿no es cierto?, está en otra, diríamos, en lenguaje popular, vulgar. El mundo está marchando, parece, a otro ritmo. Aparte de que hay una buena cantidad de este mundo que cree que todos los días son iguales y que hay que trabajar de domingo a sábado. Justamente. Y no hay ninguno que descansar. Yo personalmente pienso, y sobre todo cuando uno ya llega pasado los 5, ¿no es cierto?, hay que descansar. Y Dios estableció eso, es bueno para nuestra salud. Hay un día de reposo. Y quizás nuestra conversación va a girar en torno a ese día, cuál de los dos es, y la forma de guardar este día de reposo. Ahora, cuando nosotros tratamos este día de reposo, y cuando el Señor nos dice, porque Él no dejó nada al azar, recordemos que cuando todo lo que trata su relación con la humanidad, el Señor ha dejado las cosas bien claras. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo que hicieran un santuario en el desierto? El Señor le mostró el modelo a Moisés y tenía que ser de esa forma, le dijo el tamaño, el color, el material que debían usar. No dejó absolutamente nada para que el hombre dijera, esta partecita me corresponde a mí. Absolutamente nada. En esto del sábado, el Señor también dice cómo nosotros debemos guardarlo. Ahora, y nos dice a todos por igual. Con esto nos incluye a todo el mundo. Y fíjate, es un día especial que, la verdad, que nuestra relación con el Señor se mejora bastante. Tenemos un día especial donde el objetivo es recordar a aquel que hizo todas las cosas, pero que también me hizo a mí. Cuando yo miro a mi alrededor, tengo mucho que agradecer. Mucho que agradecer. Ahora, Él dejó este día especial para que nosotros tengamos una comunión especial con Él, una comunicación especial con Él, pero también una comunicación y comunión especial entre nosotros, que vamos a adorar a nuestro Dios. Y creo que eso lo dejó bien claro. La adoración a Dios es un tema importante dentro de las Sagradas Escrituras. Cuando tú mencionas sábado,
me atrevo a pensar que hay mucha gente que judíos. Sí, lo asocia con los judíos. Inmediatamente. Y Jesús no era un judío. ¿Por qué nosotros vemos siempre esa tensión, ¿no es cierto?, que había entre un judío y los judíos dirigentes? Pareciera que Cristo no quería nada con el sábado de repente. Da esa impresión, así una lectura superficial de algunas declaraciones. Pero lo que dijimos también la semana pasada para la ley cuenta también para esto. No es que Cristo esté en contra de la ley, no es que Cristo esté en contra del sábado, sino que la forma de guardar el sábado era lo problemático. Y por aquí ya entonces tenemos que empezar a profundizar un poquito más y a comentar algunas cosas que son las que crearon este conflicto mientras Cristo estuvo en la tierra. Tenemos que reconocer que el enemigo ha hecho un trabajo de joyería. No podemos pasar por alto que el enemigo ha trastocado y distorsionado la imagen de nuestro Dios. Empezando por ahí. Ahora, si él ha hecho eso, lógicamente que el otro paso también es cortar nuestra relación. Y eso lo logró cuando logró también que Adán y Eva pecaran. Y el pecado entró a todos nosotros. Ahí también tuvimos problema de relacionarnos con nuestro Dios. Y, ¿por qué no también echar a perder nuestra comunión y nuestra adoración a Dios? La adoración a Dios no es algo que a mí se me ocurre y yo lo entrego como yo quiero, cuando quiero y como quiero. No, el Señor tiene pautas bien específicas cómo yo debo adorarlo. Y eso creo que es conveniente que yo lo haga a la manera que Él dice, porque Él, recordemos, es infinitamente sabio y yo no puedo competir en ese sentido tratando de hacer las cosas a mi manera. A ver, empecemos a ver algunas situaciones puntuales, Horacio, ¿qué te parece? Y yo estoy mirando esta de San Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Ya? Y me recuerda una escena que yo viví bastante porque yo soy sureño, viví en el sur de Chile. Sí. Y hay muchos lugares donde se va a la iglesia el día sábado y son lugares de campo, lugares retirados de las ciudades. La gente tiene que a veces caminar, distancias largas, viajar, ¿no es cierto?, claro, para celebrar el culto. Y a veces subiendo y bajando cerros. Y a mí me daba gusto, fíjate, que una vez que terminaba el culto, muchas de esas personas o se quedaban todas a comer, a almorzar juntos, o algunas familias, ¿no es cierto?, llevaban a otros a sus casas y así se repartía un poco la cosa. Allá va linda eso, porque se seguía, se postergaba el ambiente de culto de ese día, ahora las familias comiendo juntas. Y esa imagen a mí me gusta porque aquí yo veo una situación que podría haberse remediado a lo mejor por ese lado. Los apóstoles van pasando por medio de un sembrado y comienzan a recoger espigas y a comer. Yo creo que el trabajo, entre comillas, era cortar, restregar seguramente entre las manos, ¿no es cierto?, para que volara. Eso significaba trillar. Claro, y luego comer los granos. De paso son muy agradables los granos de trigo, así. Nunca son muy blanditos. Nunca lo he experimentado. Y es medio dulce. Así que es muy agradable el trigo nuevo que uno puede arrancar así para comer. Y se produjo eso. Y estaban los que observaban a Jesús, ¿no es cierto?, para criticarlo, para acusarlo. ¿Por qué tus apóstoles hacen eso en día sábado? Entonces ahí es donde viene la imagen esta otra que yo te contaba primero. En vez de criticarlos, ¿por qué no los invitaron a almorzar a su casa el día sábado? Porque ahí había gente, parece que tenía hambre. Pues. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Pero ¿qué es lo que era lo más fácil? Lo más fácil era criticar, no darles de comer. Además que recordemos que ellos siempre andaban tratando de entrampar al Señor de alguna forma. Siempre trataban de encontrar algo malo que hizo. Bueno, tenemos que considerar que la envidia nos lleva a veces a hacer cosas que son hasta ilógicas. Pero tenemos que responder si estaba bien o estaba mal. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y después de esta pausa respondemos si estaba bien o estaba mal? Espérenos, ya volvemos.
Agradecemos su compañía. Gracias por estar aún con nosotros. Bien, dejamos algo pendiente. Dejamos una respuesta. Sí. Tú estabas planteando cuando los discípulos cogieron trigo y fueron acusados de que estaban transgrediendo el sábado. Mira, esta zona de guardar el sábado y de las cosas que debemos o no debemos hacer es la que a mí, tú me has escuchado varias veces, me empieza a calentar un poco la sangre, porque ¿qué es lo que veo yo que pasa muy a menudo? No digo siempre, pero muy a menudo. Es que pasan a ser a veces las directrices, los reglamentos, ¿no es cierto?, mucho más importantes que las personas. Y por eso te decía yo, aquí había una necesidad, esta gente a lo mejor tenía hambre, ¿no? ¿Sabes? Me no. Quedó dando vuelta tu planteamiento y creo que vamos a discutirlo. A ver. ¿Ah? No, sí, demos la respuesta a esto que... Yo creo que no estaban violando el sábado simplemente, porque esa fue la respuesta de Jesús. Sí. Y Jesús, ¿no es cierto?, le está diciendo, acuérdense que hay muchas otras situaciones en la Biblia en que se violaba el sábado, entre comillas. Entre comillas, eso es bueno plantearlo. ¿Y cuál fue uno de los ejemplos? ¿Te acuerdas cuando David, sí, teniendo hambre, ¿no es cierto?, entró al santuario y tomó los panes que no era para el uso así no debían comerlo cualquier persona, sino claro, solamente los sacerdotes. Pero él entró, ¿no es cierto?, y comió de esos panes, incluso los compartió con su gente. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús? Mira, la necesidad a veces te hace cambiar un poquito lo que tú tienes en tu mente de qué hacer o no hacer, porque para mí la persona es la más importante. Y aquí en este caso, ¿no es cierto?, un David con hambre, era más importante si tomar o no tomar los panes. Claro. Eso es lo que Cristo le dijo. Ahora, permíteme leer dos textos de la Sagrada Escritura que se encuentran en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2 y los versos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, o sea, del día sábado. Y el verso 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Me gustan estas declaraciones. Fíjate, que estén ahí. Aquí está diciendo claramente que Él es el Señor del sábado. Y como Él es el Señor del sábado, nosotros tenemos que ponerlo en el lugar que corresponde. No es posible que nosotros empecemos a adorar el sábado y nos olvidemos del Señor del sábado. ¿A quién hay que adorar? Al Señor del sábado. El sábado es un medio que tenemos para adorar, pero no es el fin. Tenemos que tenerlo presente. Y me gusta también de que Jesús esté diciendo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Pero si esa es una realidad. Pero no, yo no la veo a veces siempre. ¿Por qué? Sí, porque de repente los reglamentos, como te decía yo, pasan a ser más importantes que la persona. Y ahí, tú sabes, hay algunas cosas que yo tengo también que a lo mejor no son para comentarlas en este programa, pero que sucede, ¿no? Que en muchas ocasiones el reglamento, lo escrito, lo dicho, lo acordado, qué sé yo, tiene que cumplirse a rajatablas, ¿no es cierto? Mira, y la persona a veces se siente aplastada. Es verdad, pero también no podemos pasar por alto el hecho de que todos queremos darle la vueltecita. Fíjate, cuando se hace una ley, inmediatamente empieza a ver cómo puedo pasar por el lado, cómo hacerle el quite a la ley, cómo no cumplir la ley. Entonces, y esta no es excepción tampoco. La ley de Dios no es excepción. Siempre se trata de... Entonces, lo que uno tiene cierto temor es que cuando se abre un poquito la puerta para que pasen aquellas excepciones, alguien le dé el empuje para que se abra más y entre toda la gente. Entonces, el problema que a veces surge es que recordemos, tenemos un espíritu rebelde por naturaleza. Se nos dice, hay que hacer esto. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Yo no quiero hacerlo. ¿Y si lo llevamos a lo de los discípulos recogiendo trigo? No, es que... Mejor entonces decirle no recojan trigo. No me estoy yendo tan allá. Ya ves tú, hay situaciones que son especiales.
eso del discípulo. La situación de David, ¿puedo tomarla como regla? No, era excepción. La situación de los discípulos, dice que ellos iban por ahí, les dio hambre, era excepción. Ahora, si yo lo tomo como regla, yo puedo hacer cualquier cosa, cualquier día y eso incluye el día pero sábado. Te das cuenta que no es una situación tan grave. ¿Cuánto más quitó el hambre un puñadito de trigo? A lo mejor alguien podría haber insistido y dice, déjenlo si no se van a morir de hambre, no lo hagan. ¿No? ¿Te fijas que están los dos extremos? Claro, pero como te digo... Pero Jesús fue benevolente y entonces dijo... No me cabe la menor duda. ¿No es cierto? No hay problema. Ahora, eso me gusta. Debemos recordar además que los discípulos, quiero decir, los enemigos de Jesús siempre andaban buscando algún detalle para poder acusar al Señor. Claro, así era, efectivamente. Entonces, tenían que buscar cualquier cosa. ¿Te acuerdas cuando le dijeron que por qué no se lavaba las manos en esa oportunidad? ¿Por qué comen sin lavarse las manos? Y estaban hablando de un lavamiento ceremonial que no había sido ordenado por Dios, sino que era una costumbre que ellos habían adquirido, que ellos... Entonces, ellos siempre estaban buscando. Así que seguramente iban a cometer muchas cosas que ellos iban a andar buscando qué es lo que hicieron de menos o que hicieron de más para poder acusar. Yo creo que el esfuerzo que a lo mejor tenemos que hacer, Horacio, en estos casos es ver por qué Jesús actuaba así, qué decía. Porque no está simplemente la respuesta de la frase en boca de Cristo, sino Cristo está queriendo llevar a eso. Miren, este día de reposo fue hecho y tiene que ser siempre una bendición para la gente, no una carga, no una situación que le traiga montones de problemas. Si yo vuelvo otra vez a lo del joven que se esforzaba, ¿no es cierto?, por sacar adelante su carrera sin tener que sin tener que violar el día sábado, me parece que está bien, porque esto ya es sostenido en el tiempo, no era un solo sábado, ¿no es cierto?, sino que en varias ocasiones se iba a ir, bueno, aquí tengo que enfrentarme a las autoridades de la universidad, ¿no es cierto?, porque yo no voy a entrar en esto que se va a transformar en algo repetitivo, ¿no? Ahora, ¿sabes? Estaba pensando en una situación que a veces se plantea también. Suponte tú, en una universidad hay 3 alumnos que guardan el sábado. O sea, 3 alumnos que dicen ser sabatistas, como les llaman a los que guardan el sábado. Ahora, suponte tú que hay 2 que guardan y un tercero que cuando se presenta la oportunidad él va a clases, da exámenes, da pruebas y todo. Y en la universidad dice, ¿y por qué no corresponde que ustedes vengan a pedir permiso en sábado? Porque hay uno que es también sabatista y no guarda, no viene a pedir. Yo creo que en eso yo alegaría que ese es un asunto personal. Porque como este es un asunto espiritual... Y yo creo que siempre va a ser personal. Claro, no, y este es un asunto espiritual. Entonces, dime tú, ¿por qué van a medir a 2 por lo que hace uno? Sí. ¿Podría alguien decir...? Y probablemente los abogados van a usar o usarán, ¿no es cierto?, esa situación para la otra parte. Claro, porque a veces se niega a uno, porque fíjate, aquí viene uno también que dice ser sabatista y asiste y da pruebas y hace todo lo que hay que hacer, y tú vienes a pedir, te negamos la... Yo creo que felizmente no tenemos que recurrir a los abogados ni a los tribunales, ¿no es cierto?, para saber y tomar decisiones qué día de reposo y cómo hacer el día sábado, ¿no es cierto?, si es que decidimos guardar el sábado. Creo que debemos seguir solamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos tratando de entender. Claro que sí. ¿No es cierto? Recordemos que Jesús asistía a las sinagogas los días sábados, como era su costumbre, era judío, no tenía ningún problema. Ahora, ¿por qué no se hace más énfasis en el sábado en el Nuevo Testamento? Imagínate ir a hacerle énfasis a un judío que guarda el sábado para que guarde el sábado. Es ilógico, totalmente ilógico. Y yo también lo vería de otro ángulo. Y ¿sí? Si es el único día que se menciona, claro, si no se menciona ningún otro. Exactamente.
Entonces, no tenían problema. Suficiente con lo que se mencione. No tenían ese problema. Ahora, Jesús asistía a la sinagoga porque era judío. Alguien podría decir, es que como la sinagoga funcionaba en el día sábado, por eso que él iba a predicarle. Pero yo no encuentro ninguna predicación del Señor Jesús en que haya dicho, miren, esto va a durar solamente hasta después de la crucifixión. Después de eso, o sea, hasta antes de la crucifixión. Después de eso, vamos a cambiar el día. Entonces, no encuentro absolutamente ninguna cosa de eso, ni que les haya enseñado algo sobre el sábado, a no ser a guardarlo como corresponde. Ahí estaba el problema. El problema estaba cómo guardaban el sábado. Sí. Ese es no era si guardaban o no guardaban, sino cómo lo guardaban. Entonces, ahí venían acusaciones a veces, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y Jesús, como digo, nos dejó ejemplo en eso. Ahora fíjate, es más todavía. A Jesús lo acusan de transgredir el sábado cuando Él hace milagros. Ahí dicen que Él estaba transgrediendo el sábado porque perfectamente podía haberlo hecho en otro día y no hacer el milagro en día sábado. Y los milagros tenían que ver con sanidad, con personas que estaban sufriendo hace mucho tiempo y que el Señor les dio la liberación de esa enfermedad. A propósito... ¿En qué pensará la gente de los milagros? Sí. ¿Será que todavía la gente cree en milagros? ¿Te parece que le hagamos la pregunta? La gente se ha puesto muy escéptica hoy día, ¿no? Casi no cree en nada. Sí, desgraciadamente no creen en nada. ¿Te parece que le hagamos la pregunta? Puede ser interesante que los incorporemos a la Sí, porque fíjate, hay personas que creen que es un asunto del destino solamente, que no es milagro, sino que el destino hace que esto haya ocurrido así. Okay. Le preguntamos si creen en los milagros o creen que esto es producto del destino. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien, pues. Vamos a ver qué nos respondieron. No creo en los milagros. No, porque en este tiempo ya no existen los milagros. Jesús hizo milagros en su tiempo, pero ya ahora en este tiempo ya no, ya. Yo creo que son consecuencias del destino, pero igual hay milagros que realmente hay gente que cree en esas cosas. Pues, igual hay que respetarlo porque hay personas que piensan cosas que en la vida se han logrado en la vida, como milagros que Jesucristo había resucitado el tercer día, cosas que nadie creía, todos han perdido la fe en Él. Yo creo que son consecuencias del destino. ¿Por qué? No sé, porque no sé. De que existan milagros, uno que otro probablemente, pero la mayoría son realmente del destino. No, sí creo en los milagros, sí. Sí, porque encuentro de que si uno tiene fe y todo eso, resultan las cosas. O sea, los milagros, si bien uno lo llama con el consentimiento y todas esas cosas, la fe es lo que mueve, por tanto los milagros existen. Consecuencia del destino, pienso. Porque milagro, bueno, uno tiene que tener mucha fe y a veces sí resulta o coincide con la fe cristiana, por ejemplo, cuando se cree en los santos y todo. Entonces, a veces me ha pasado a mí por consecuencia del destino, más que nada. Más que todo el destino. ¿Por qué? Consecuencia del destino. Porque creo que cada persona como que hace su destino, con su manera de actuar, qué sé yo. Ya se sabe que con el proceder vienen las consecuencias, qué sé yo. Entonces creo que cada uno logra su destino. Pero si tú creí en Dios, los milagros hay que creerlos. Porque Dios vino a la tierra y hizo milagros. ¿Entiendes? Entonces yo puedo decir que los milagros existen. ¿Entiendes? Esa es mi respuesta. Interesante lo que piensan algunas personas. Claramente hay personas que no creen en milagros. La mayoría. Sí. Pero los que creen en los milagros, curiosos, ¿no? Lo asocian con Cristo. Se van allá a la época de Él, parece nomás. Sí, una no. persona dijo, eso era para el tiempo de Cristo, pero en esta época ya los milagros no existen. Bueno, habría que recordar que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces los milagros que ocurrieron en esa época también pueden ocurrir en esta época. ¿Sabes? Me gustó mucho un jovencito que habló, que él dijo que los milagros, si uno creía, el milagro existía. Se notaba que tenía convicción.
Bueno. Y Cristo, la mayor parte de sus problemas los tuvo haciendo milagros en sábado. Ahí donde se presentó el problema, porque fíjate, sanó en la sinagoga un hombre de la mano seca. Y ahí le dice, bueno, ¿es lícito hacer el bien o no en día sábado? Y recordó algo que seguramente muchos de ellos habrían hecho en algún momento. Si tenían un problema con un animal, si se caía un animal al hoyo, ¿lo dejaban ahí que muriera o lo sacaban? Eso sí que podían hacerlo, sacar un animal, podían hacerlo. Pero que sanara a una persona, ellos lo ponían en duda. Entonces, ¿cómo se entendía? Horacio, ¿te abro mi corazón de vuelta? A ver. ¿Cómo ves tú la situación? Porque yo cuando leo todas estas cosas, sí, a mí me alegra lo que Cristo hacía el sábado. Sí. Y yo pienso, qué lindo tiene que haber sido estar tratando de guardar el sábado y encontrarse con Cristo, que era tu defensor, tu abogado. Sí. ¿No? ¿Qué pasa hoy día? Tan poca gente que guarda el sábado en el mundo. Si tú preguntaras y si hiciéramos una pregunta así a nivel global, yo creo que hay mucha gente que no tiene idea siquiera que el sábado es una posibilidad de guardar. ¿No será que los que guardamos el sábado no estamos proyectando una imagen muy positiva? Por eso te digo, a mí me gusta ver esta escena y recordar a Jesús. No, así está mal. Y haciendo la corrección y a veces con mucha fuerza, ¿no? ¿Sabes? Por otro lado, yo también te abro mi corazón. A ver. Yo temo que estamos viviendo una época en que somos bastante indisciplinados. Recordemos que en esa época Cuando del tú Señor dices Jesús, somos, ¿quiénes están incluidos ahí? la gran mayoría en el mundo. Ah, ya. Indisciplinados, ¿por qué? El ser humano. El ser humano es indisciplinado. Ya. ¿Por qué? Porque cuando te ponen normas, reglas, inmediatamente se tratan de transgredir. Y en este caso, desgraciadamente, tenemos la tendencia a alejarnos de lo que corresponde. Yo no estoy en desacuerdo con lo que tú dices. Creo que el sábado, la Biblia dice que debe ser una delicia. ¿Ah? Tenemos que hacer de él una delicia. El problema es que nuestra tendencia nos lleva por otro camino. Entonces, fíjate, pon atención solamente en lo que significa el domingo. El domingo. El domingo. Ya. El domingo reemplazó al sábado, según algunas personas. Sí. ¿Pero qué hacen el domingo? El domingo cumplen a veces un momentito con un culto y el resto es para mí. Se va a jugar fútbol. Pero con la se hace- familia también, ¿no es cierto? Hay gente que es el día Sí. de reunión con la familia. Sí. Ir a pasear al mall, hacer lo que me gusta, hacer cualquier cosa. Entonces, eso me trae un signo de interrogación. A lo ¿Será mejor. que eso podemos ponerlo en el sábado también? Que la gente haga lo que quiera y seamos libres, entre comillas. A lo mejor No me respondas. Ya. Vamos a tener un breve espacio en que nos vamos a separar de usted, pero no cambie el canal. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y como reconocimiento a su fidelidad, tenemos algo que enviarle. Se trata de esta guía de estudio de las Sagradas Escrituras, La Biblia habla, donde trae temas muy interesantes y sabemos que usted la apreciará cuando la reciba. Para solicitarla, solamente tiene que escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Será muy grato poder enviarle esta revista que sabemos que será de mucho provecho para usted y su familia. Muy bien, estábamos
Estamos hablando acerca de lo que se puede y no se debe hacer en sábado. Ese es el tema de nuestro ¿Sabes tema. una cosa? A veces nosotros creemos que esto era demasiado estricto. Cuando el Señor hizo la sanidad en sábado, creemos que los judíos no pensaban en hacer sanidad alguna. La tradición rabínica decía que una persona podía ser atendida siempre y cuando la enfermedad fuese la situación fuese de vida o muerte. Entonces, claro, dijeron, una mano seca, él ha vivido cuánto tiempo con eso, bien puede pasar un día. Aguanta hasta hasta mañana, lunes, hasta el miércoles. Sí. Claro, entonces no era necesario hacerlo en sábado. Pero creo que el Señor nos está indicando ahí de que toda necesidad puede ser suplida en sábado. Toda necesidad que tenga una persona puede ser suplida en sábado. Ahora, claro, como yo no tengo el problema, yo puedo decir, bueno, si no es hoy día, que sea mañana o pasado mañana, total, tanto tiempo que lleva así. Había una mujer que había estado encorvada, había andado encorvada por 18 años. ¿Sabe lo que significa andar así por 18 años? Entonces, el Señor Jesús la sanó. Pese que podía aguantar un par de días más. Claro que sí. Pero el Señor le está diciendo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, eso es lo que me gusta de Jesús. Claro. Porque se podía postergar la cosa. Y eso era, ¿no es cierto? Si hubiésemos hecho una votación allí, en ese ambiente que estaba. ¿Cuántos quieren que la fueran hoy día? ¿Cuántos que posterguemos? ¿No es cierto? En el ambiente que estaba, sí, de todas habría maneras salido perdiendo. Sí. Por eso Cristo fue insistente y fue muy firme en esto. Pero, ¿sabes? Lo que me gusta es que el Señor Jesús vino acá a enseñar cómo debía guardarse el sábado. Hoy día hay mucha gente contraria al sábado. ¿Y por qué son contrarios? Porque tienen ideas erróneas del sábado. Sí, pero ese es el problema. Y eso es lo que yo te decía, bien de corazón a corazón. ¿No será que también nuestro ejemplo a veces no es muy animador para la gente? Es posible que nosotros también tengamos culpa en eso. Que no presentemos la verdad como corresponde. Que a lo mejor no vivamos como corresponde. Que no seamos consecuentes. A lo mejor todo eso influye en dar una mala imagen del sábado. Porque hay personas que todavía creen que uno puede salvarse guardando el sábado. No, si nadie se salva guardando el sábado. El sábado no es para salvarse. El sábado es para adorar a Dios. El sábado es para tener comunión con Dios, para tener comunión con los hermanos. El sábado es para olvidarse de uno. Esa es la forma. Yo tengo la imagen de un Jesús cuando llegaba el sábado, ¿sí?, muy distendido, feliz. Claro. Este es el día que yo puedo comunicarme en forma esencial con mi Padre, con la comunidad, ¿no es cierto?, que también guarda el sábado, pero yo no me imagino nunca a un Jesús, viene el sábado, ¿no es cierto?, o mirando la puesta de sol, o cuidado con este margen aquí, este margen acá. Yo creo que es una delicia realmente, pero a nosotros nos falta a lo mejor un poquito de inteligencia, no sé cómo decirlo, para encontrar eso. Y eso nos hace falta mucho estar bien en contacto en la práctica, como hacía Jesús. Las cosas que dijo el día sábado cuando le quisieron reprender y decir, estás mal. No, ustedes están mal. Yo soy el dueño del sábado. Yo sé cómo hacer las cosas. Ahora, yo creo que eso que tú estás diciendo resulta solamente cuando nosotros tenemos una muy buena comunión con el Señor del sábado. Claro. Eso resulta. Ahora, cuando no, seguramente a mí no me va a importar tanto los extremos del sábado, no me va a importar tanto, porque voy a empezar a ver que todo es detalle. Todo esto son detalles, no sé para qué, si esto otro tampoco. Entonces, ideal si podemos cuidarnos de los detalles. Y creo que los detalles son importantes. No te olvides tú que el Señor cuidó los detalles siempre. Y yo te ponía como ejemplo el santuario. En el santuario no habían detalles dejados de lado. Y en la mayoría de las cosas el Señor mostró ciertos detalles. ¿Acaso no fue detalle el que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú,
en lugar de tomar fuego del altar del sacrificio, lo hubiesen tomado de otra parte. ¿Acaso no era fuego igual? Un detalle. Fueron y presentaron ese fuego y murieron. El Señor dijo que eso no era solamente un detalle. Y creo que en las cosas del Señor no existen esos detalles sin importancia. ¿Por qué? Porque la importancia la pongo yo. Yo digo qué es importante y qué no es importante. Cuando yo leo la palabra de Dios, es el Señor el que me dice lo que es importante. Y sabes que el sábado, la intención que tiene es que yo descanse, que yo repose. Sí. Y déjame atreverme a decir algo. Yo creo que incluso hay gente que no reposa, que no descansa, porque están preocupados de ver qué hace el otro el día sábado. Yo creo que los fariseos y los escribas y los sacerdotes, mientras estuvo Jesús ahí predicando, sanando, ellos no reposaron ningún sábado, yo creo. Yo creo que no reposaron el sábado porque andaban pendientes y eso los mantenía tensos. Entonces creo que ellos no reposaron. El asunto es que el sábado también pasa a ser un asunto personal. Mi relación con Dios. Pero cuando esa relación con Dios, uno puede decir es un asunto personal, netamente personal. Pero resulta que la relación con Dios afecta mi relación contigo. Afecta mi relación con el prójimo. Fíjate que yendo un poco a los extremos, si tú quieres, me gusta una declaración que hay allí de la explicación de cómo es esto de reposar el sábado. Es un rabino el que escribió y dijo que incluso nosotros deberíamos reposar de la idea de trabajar, del pensamiento de trabajar. Porque si yo no voy, ¿no es cierto?, a la fábrica el día sábado, pero estoy pensando en las cosas que están pendientes y que tengo que hacer, no bien se termine el sábado, ¿no es cierto?, yo no estoy reposando. No. Sí, el asunto Entonces, si vamos a eso, está bien. Claro. Pero cuando los jueces son terceros que quieren decirnos a nosotros cómo hacer, si esto es una cosa espiritual tan linda, ¿no es cierto?, yo debo preocuparme y hacer que esto sea lo mejor de la relación con Dios en este día, pero déjenme, por favor, que yo también aprenda a reposar el sábado. Yo le decía a un grupo de amigos así, que ahora que ya dejé, ¿no es cierto? Porque tú sabes que los que menos descansamos el sábado somos los que enseñamos a guardar el sábado. Sí. Porque los Era pastores... lo que como sucedía con los sacerdotes en ese tiempo también. Tenían que oficiar, tenían que hacer una cantidad de cosas. Entonces, medio en broma, yo les decía, déjenme porque ahora yo voy a guardar el sábado de aquí para adelante. Porque quiero disfrutar de ese día. Y efectivamente es un día lindo porque ya definitivamente no trabajas y hay que tomar ese ritmo de parar un día porque el cuerpo necesita, nuestra vida necesita eso. Pero déjenme ahora entrar en eso lindo que tiene el sábado de realmente sentir el reposo en brazos de Dios. ¿Sabes? Yo creo que el sábado podríamos compararlo con aquel esposo que se casó hace poco, pero tiene que trabajar en otra ciudad. Él pasa 5 días o 6 días trabajando en otra ciudad y tiene un solo día de descanso. Y él pasa toda la semana pensando en la esposa. Cuando termina de trabajar, él lo único que quiere es llegar a la casa para encontrarse con su esposa. Y es el día más lindo que él encuentra porque va a estar con la esposa, va a poder compartir con ella, en fin, decirle cuánto la ama y sentir que ella también lo ama. Yo creo que eso es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor dice, tienen 6 días para ustedes. Yo quiero tener ese sábado porque quiero tener un encuentro especial contigo. Pero eso significa que yo tengo que medio ordenarme, programarme un poco. De todas maneras, no se puede de otra manera. Porque si yo el sábado voy a estar pensando, mira, me quedó pendiente de una compra que tengo que hacer y tengo que ir a comprar esto. Tengo tantas cosas. Se me quedó otra cosa pendiente que tengo que hacerlo en primera hora, que no se me vaya a olvidar. Y pasa todo el sábado pensando en eso. Eso no es reposar. Eso no es reposar. Entonces, para eso se necesita un poco de práctica
y de disciplina, ¿no es cierto? Y creo que es como podríamos compararlo como el ayuno. ¿Ah? Yo recuerdo en una oportunidad que yo ayuné. Bueno, de paso, uno cuando ayuna, no ayuno para hacer méritos, sino para tener una mejor disposición, para tener una comunión mejor con el Señor. No es un mérito que estoy presentando al Señor, mira, estoy ayunando, dejé de comer y cuando pido algo se transforma en una huelga de hambre prácticamente, para hacer presión. Y hay tipos de ayunos también, claro, que no significa cortar 100% bueno, con la comida. El asunto fue que ese ayuno que yo recuerdo, hice el ayuno, pero no me sirvió de nada. Pasé todo el día pensando en comer. Y lo único que pensaba era en comer. Y lo único que veía delante de mí era comida. Entonces no me sirvió absolutamente de nada. Y yo creo que eso es un sábado mal reposado. Cuando yo pienso en cualquier cosa y no me concentro en lo que realmente tiene importancia. El sábado es una comunión con Dios. A veces lo otro hace que ni te acuerdes de Dios. Por eso que es importante y por eso que tenemos que recalcarlo. Ahora, recordemos que el Señor habla del sábado aún después de la resurrección. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Sí, tú vas a cambiar un poco de tema, pero déjame usar la frase nomás. Qué bueno que suena ahora la frase después de todo lo que hemos dicho. Sí. Que el sábado fue hecho por causa del hombre. Claro que sí. Qué lindo que suena ahora. Claro que sí. En eso estaba pensando el Señor. Claro que, ¿por qué el Señor pone ciertas normas, ciertas reglas? Porque tengo la tendencia a irme por mi camino y no siempre mi camino va a ser el mejor. Ese es el problema. Vamos a lo otro que tú querías proponer. Bueno, ¿recuerdas lo que el Señor dijo en relación al sábado después de la resurrección? Sí. Es muy valioso porque, ¿sabes? Yo escucho gente que dice, sí, el sábado la verdad es que está en la Biblia y todo, y los judíos lo guardan y hasta hoy día, pero las cosas cambiaron cuando Cristo resucitó. Eso es lo que uno escucha normalmente. Ahora hay que celebrar la resurrección de Jesús. Ahora, fíjate, el Señor dijo que vuestra huida no fuera ni en invierno ni en sábado. ¿Y cuándo ocurrió eso? Él estaba mirando por ahí al año 70 de nuestra era. La destrucción de Jerusalén. Justamente, cuando vinieron las tropas romanas y vinieron a cargo de Tito, del general Tito, y rodearon la ciudad de Jerusalén. Bueno, cuando vinieron las tropas, se retiraron, no se sabe por qué, no hay una razón aparente, se retiraron. Y los que habían escuchado lo que había dicho el Señor Jesús, lo que iba a ocurrir, ellos salieron y arrancaron. Luego vienen las tropas y rodean Jerusalén y destruyen. Murió más de 1 millón de judíos en eso. Bueno, él estaba hablando de eso. Entonces dice que la huida no fuera ni en invierno ni en sábado. Y ahí menciona el sábado. ¿Y por qué en sábado? Estaba haciendo provisión para el futuro. Justamente. ¿No? Entonces, si el Señor dice que todavía el sábado iba a estar vigente, ¿quiere decir entonces que en nuestro tiempo solamente cambiaron las cosas, cambió la situación? Cuando yo me bautizo, San Pablo hizo una relación muy estrecha y dice que yo muero, yo sepulto la vieja manera de vivir y resucito a una nueva vida. Y él lo relaciona justamente con la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Correcto. Yo creo que no es forzado decir, mire, si usted realmente quiere celebrar la resurrección de Cristo, participe del bautismo. Claro. Y ahí estamos haciendo una cosa que me parece mucho más relevante, ¿no es cierto?, todavía que un día de reposo, la decisión que nosotros tomamos a veces, una sola vez en la vida, de sellar nuestro pacto a través del bautismo con Jesús. Así es que si alguien quiere y dice, mire, hay que celebrar la resurrección de Cristo, bautícese. Sí. ¿No sé? Ahora, otra de las cosas que creo que tenemos que recalcar es que si Jesús conocía de todo lo que iba a ocurrir, ¿por qué no dijo que después de la resurrección iba a haber otro día? No iba a ser el 7º, sino que iba a ser el primer día de la semana.
Recordemos que Jesús resucitó el primer día de la semana y por eso se dice que nosotros guardamos el día en que Jesús resucitó. Ya no necesitamos más el sábado, pero eso lo hizo Jesús, el cambio lo hizo Jesús, lo hicieron los apóstoles, lo hizo algún profeta. No. Felizmente tenemos mucho registro en la Biblia, en el Nuevo Testamento todavía, después, ¿no? Lo que pasó después de la resurrección de Jesús. Y se tocan algunos textos de la Sagrada Escritura donde dice que los discípulos se encontraban reunidos el primer día de la semana. Pero eso no tiene nada que ver. Nosotros no solamente vamos a la iglesia un día, vamos al templo un día. Es posible que vamos 2 o 3 días. Si yo voy un día miércoles al templo, ¿significa que estoy guardando el miércoles? Si yo voy el día, qué sé yo, el jueves o el viernes, ¿significa que yo estoy guardando esos días? No. Entonces, así también sucedió con ellos. Ellos estaban, y cuando analizamos bien los textos, la verdad es que no encontramos ningún argumento que nos pueda servir para poner el domingo como un día especial, como el día que corresponde a lo que el Señor nos dejó. ¿Trabajo o no trabajo en sábado? Depende, decíamos en alguna otra conversación, y aquí yo lo digo así rapidito, antes que se nos agote el tiempo. Sí. Si los trabajos tienen que ver, ¿no es cierto?, con la creación, con esto el sustento de nuestro hogar, el sábado no. Si el trabajo tiene que ver con la persona, con ayudar a la gente, con el trabajo de la salvación, ese trabajo sí. Aunque sea trabajo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, trabajo espiritual o trabajo secular, aquí no importa eso. ¿Cuál es la intención del trabajo en sábado? ¿Tiene que ver con la creación simplemente o tiene que ver con la salvación? Me gusta que Jesús haya puesto y que hayan quedado escritas todas estas cosas, porque si uno quiere disfrutar del sábado, está claro, y sigue siendo el sábado, no otro día. Si uno es cristiano, si uno quiere aceptar, ¿no es cierto?, las indicaciones de la Biblia, va a encontrar muchos problemas para apoyar el reposo del día domingo. Es el sábado. Exactamente. Es el sábado. Claro. Y Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Justamente. Muy bien, llegamos ya al término del programa y lo que podemos decirle, el sábado nos lleva a olvidarnos de nosotros y pensar en el prójimo, en aquel que está cercano a mí, en aquel que necesita, en aquel que precisa ayuda, necesita a lo mejor una palabra de comprensión, necesita de mí. Yo tengo que olvidarme de mí y de mis asuntos y preocuparme de aquellas cosas que atañen con el prójimo, que atañen con la vida espiritual, que atañen con mi devoción, mi adoración a Dios. Entonces, el sábado es un día especial y el Señor lo hizo para beneficio nuestro. Es una bendición que el Señor nos entregó. Y sería bueno, si usted todavía no lo cree, busque en las Sagradas Escrituras. Y creo que el Señor le va a dar el mensaje directamente a usted mediante la palabra de Dios. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente y tome una decisión que el Señor es el que le va a guiar al mejor camino. Como decía, deseamos que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Un cariñoso abrazo para usted y será hasta una próxima oportunidad.